Ignení Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, mentor de San Agustín, verdadero pastor y verdadero maestro de sus fieles, estuvo lleno de caridad hacia todos, defendió la libertad religiosa. La fiesta de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, mentor de San Agustín, se celebra el 7 de diciembre. El martirologio romano dice: San Ambrosio, arzobispo de Milán y doctor de la Iglesia, siendo catecúmeno, recibió el episcopado de esta célebre sede mientras era prefecto de la ciudad. Verdadero pastor y verdadero maestro de sus fieles, estuvo lleno de caridad hacia todos, defendiendo hasta el cansancio la libertad de la Iglesia y la recta doctrina de fe contra la herejía arriana, e instruyó en la devoción al pueblo con comentarios e himnos para el canto. Descansó en los brazos del Señor el día 4 de abril. San Ambrosio. Ambrosio significa inmortal. El santo nació en Treveris, probablemente en el año 340. Su padre se llamaba también Ambrosio. Era entonces prefecto de la Galia. El prefecto murió cuando su hijo era todavía joven y su esposa volvió con la familia a Roma. El joven aprendió el griego, llegó a ser buen poeta y orador y se dedicó a la abogacía. En el ejercicio de su carrera llamó la atención de Anicio Probo y de Símaco. Este último, que era prefecto de Roma, se mantenía en el paganismo. Probo era prefecto pretorial de Italia. Ambrosio defendió ante este último varias causas con tanto éxito que Probo le nombró asesor suyo. Más tarde el emperador Valentiniano nombró al joven abogado gobernador con residencia en Milán, que sería el norte de Italia. Cuando Ambrosio se separó de su protector Probo, este le recomendó: gobierna más bien como obispo que como juez. El oficio que se había confiado a Ambrosio era el de rango consular y constituía uno de los puestos de mayor importancia y responsabilidad en el Imperio de Occidente. El obispo Ausencio, un hereje arriano, murió en el año 374. La ciudad se dividió en dos partidos, ya que unos querían un obispo fiel a la fe católica y otros a un arriano. Para evitar en cuanto fuese posible que la división degenerase en pleitos, San Ambrosio acudió a la iglesia en la que iba a llevarse a cabo la elección y exhortó al pueblo a proceder a ella pacíficamente y sin tumulto. Mientras el santo hablaba, alguien gritó: «¡Ambrosio obispo!». Todos los presentes repitieron unánimemente ese grito y católicos y arrianos eligieron al santo para el cargo. Ambrosio quedó desconcertado, tanto más cuanto que, aunque era cristiano, no estaba todavía bautizado, pero los obispos presentes ratificaron su nombramiento por aclamación. Ambrosio alegó irónicamente que la emoción había pesado más que el derecho canónico y trató de huir de Milán. El emperador recibió un informe sobre lo sucedido. Por su parte, Ambrosio también le escribió rogándole que le permitiese renunciar. Valentiniano respondió que se sentía muy complacido por haber sabido elegir a un gobernador que era digno de ser obispo, y mandó al vicario de la provincia que tomase las medidas necesarias para consagrar a Ambrosio. Este trató de escapar una vez más y se escondió en casa del senador Leoncio, pero cuando Leoncio se enteró de la decisión del emperador, entregó al santo y este no tuvo más remedio que aceptar. Así pues recibió el bautismo y una semana más tarde, el 7 de diciembre del 374, se le confirió la consagración episcopal. Tenía entonces unos 35 años. Consciente de que ya no pertenecía al mundo, el santo decidió repartir entre los pobres sus bienes muebles y cedió a la iglesia todas sus tierras y posesiones. Lo único que conservó fue una renta para su hermana Santa Marcelina. Por otra parte, confió a su hermano San Sátiro la administración temporal de su diócesis para poder consagrarse exclusivamente al ministerio espiritual. San Basilio escribió a Ambrosio para felicitarle, o más bien dicho, para felicitar a la iglesia por su elección
para exhortarle a combatir vigorosamente a los arrianos. San Ambrosio, que se creía muy ignorante en las cuestiones teológicas, se entregó al estudio de la Sagrada Escritura y de las obras de los autores eclesiásticos, particularmente de Orígenes y San Basilio. En sus estudios le dirigió San Simpliciano, un sabio sacerdote romano, a quien amaba como amigo, honraba como padre y reverenciaba como maestro. San Ambrosio combatió con tanto éxito el arrianismo que la erradicó casi por completo de Milán. El santo vivía con gran sencillez y trabajaba infatigablemente. Solo cenaba los domingos, los días de la fiesta de algunos mártires famosos y los sábados. En efecto, en Milán no se ayunaba nunca en sábado, pero cuando Ambrosio estaba en Roma ayunaba también los sábados. El santo no asistía jamás a los banquetes y recibía en su casa con su suma frugalidad. Todos los días celebraba la misa por su pueblo y vivía consagrado enteramente al servicio de su rey. Todos los fieles podían hablar con él siempre que lo deseaban y le amaban y admiraban enormemente. Sus cualidades personales fueron las que le trajeron la devota atención de todos. La actividad cotidiana de Ambrosio estaba dedicada a la dirección de su propia comunidad y cumplía sus compromisos pastorales predicando a su pueblo más de una homilía semanal. Sus sermones eran impresionantes y siempre estaban cargados de una profunda reflexión y llamado a la conversión. Cuánta falta nos hacen en la actualidad estos tipos de obispos. Eran tan profundos los sermones de San Ambrosio que estos lograron tener una influencia renovadora en una persona que más adelante también se convertiría en un gran santo, el gran San Agustín de Hipona, quien aún no era cristiano, pero al quedar tan profundamente impresionado por la elocuencia de Ambrosio, se hizo bautizar por él, se convertiría en un oyente asiduo de sus sermones de San Ambrosio, aceptándolo como maestro y mentor. Más adelante San Agustín revela en sus confesiones que el prestigio de la elocuencia del obispo de Milán era muy grande y el tono que utilizaba era muy eficaz. Cuando el santo cayó enfermo, predijo que moriría después de la Pascua, pero prosiguió sus estudios acostumbrados y escribió una explicación al Salmo 43. Mientras San Ambrosio dictaba, Paulino, que era su secretario y más tarde su biógrafo, vio una llama en forma de escudo posarse sobre su cabeza y descender gradualmente hasta su boca, en tanto que su rostro se ponía blanco como la nieve. A este propósito escribió Paulino: «Estaba yo tan asustado que permanecí inmóvil sin poder escribir, y a partir de ese día dejó de escribir y de dictarme, de suerte que no terminó la explicación del Salmo». En efecto, el escrito sobre el Salmo se interrumpe en el versículo 24. Después de ordenar al nuevo obispo de Pavia, San Ambrosio tuvo que guardar cama. Cuando un amigo que era conde se enteró de la noticia, dijo públicamente: «El día en que ese hombre muera, la ruina se cernirá sobre Italia». Inmediatamente el conde envió al santo unos mensajeros para pedirle que rogara a Dios que le alargase la vida. El santo repuso: «He vivido de suerte que no me avergonzaría de vivir más tiempo, pero tampoco tengo miedo de morir, pues mi amo es bueno». El día de su muerte, Ambrosio estuvo varias horas acostado con los brazos en cruz, orando constantemente. San Honorato de Vercelli, que se hallaba descansando en otra habitación, oyó una voz que le decía 3 veces: «Levántate pronto, que se muere». Inmediatamente bajó y dio el viático a San Ambrosio, quien murió a los pocos momentos. Era el Viernes Santo 4 de abril del 397. El santo tenía aproximadamente 57 años. Fue sepultado el día de la Pascua. Sus reliquias reposan bajo el altar mayor de su basílica, a donde fueron trasladados el año 835. Su fiesta se celebra el día del aniversario de su consagración episcopal, tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre figura en el canon de la Misa del Rito de Milán. Y no se puede uno resistir a preguntarse, ante semejante santo, San Ambrosio, que murió el 397, ¿dónde estaban los testigos de Jehová? ¿Dónde estaban los mormones? ¿Dónde estaban todas estas sectas que pululan en la actualidad, que se autoproclaman la religión verdadera? Simplemente no existían. Existían únicamente Iglesia Católica. Ingení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.